Y se dice que cuando lleva 7 años en este lugar, y a pesar de que cada día, como decimos, está al lado de una mujer que prácticamente es una diosa, cada día también, cada tarde, se sentaba mientras ella, la diosa, la ninfa Calipso de largas y rubias trenzas, se nos dice, estaba sentada en su gruta, él se alejaba a las costas de su isla, de la isla de Calipso, y se sentaba a observar el vinoso mar, se nos dice, en la Odisea. Se nos dice el oinops pontos. No es oinops, es decir, no es vinoso solamente por el color, ¿no?, del atardecer, que también, sino que es vinoso porque dentro de sí alberga el ímpetu y alberga el espíritu voluble del borracho, es decir, del alcohol. Dentro de sí el mar traicionero alberga todas las alegrías porque en el otro confín está su esposa, pero también al mismo tiempo es su condena. Es el que la ha hecho naufragar numerosas veces, el que ha acabado con la vida de sus hombres, es el mar el que se interpone entre su patria, entre el día del regreso realmente y el punto en el que está, ¿no? Es el que se interpone de igual manera entre la plenitud absoluta material que tiene con Calipso y la plenitud absoluta espiritual, podríamos decir, que tendría con su esposa, al lado de la muy discreta Penélope, nos dice Homero, y las palabras que emite el propio Ulises el último día que vive en esta isla son las siguientes. Diosa venerada Calipso, no te enfades conmigo por esto. He de abandonar tu isla. Sé muy bien que la muy modesta Penélope te es inferior en belleza y en estatura, pues ella es mortal, y tú en cambio eres inmortal y no te alcanza la vejez. Pero aún así, deseo y anhelo todos los días marcharme a mi casa y ver el día del regreso. Y si alguno de los dioses me maltratara por el vinoso Ponto, lo soportaré, pues tengo en el pecho un corazón esforzado y hecho a las penas. Este es el punto crucial de nuestro relato. Es el momento en el que comprende Odiseo que su futuro y sus aspiraciones no están enfocadas a lo divino. No quiere vivir eternamente, no quiere estar con una diosa, no quiere estar en un paraíso, quiere hacerse viejo al lado de su mujer. Quiere ver crecer a su hijo, quiere estar con su perro y salir de caza con su perro, quiere ver las encinas de su isla Ítaca, quiere ver el día ponerse, ¿no?, y ser consciente de que ese día que se pone es un día menos y un día más que se resta a su vida. Precisamente eso es lo que lo separa de los dioses, que puede perder la vida en cualquier momento, y rechaza firmemente la propuesta de Calipso de estar en su lecho eternamente con una joven hermosísima, que además nunca envejece, en un lugar paradisíaco, e inmediatamente se lanza al mar en la búsqueda, podemos decir, de esa vida mortal que le pertenecía como hombre. Mientras tanto, en el palacio de Ítaca, pues como hemos dicho, una cohorte de pretendientes gorrones están asediando y están consumiendo de una manera completamente impropia los bienes de Ulises, están consumiendo su hacienda, están proponiéndole matrimonio a Penélope, porque no olvidemos que ha estado 7 años Ulises en la isla de Calipso y 3 años vagando, prácticamente lleva ya 10 años perdido, nadie piensa que va a volver, más los 10 años de la guerra de Troya, lleva prácticamente 20 años fuera de su palacio, y como decimos, los pretendientes de Penélope y además la propia vida de Telémaco se ve amenazada, ¿no? Porque bueno, ven en Telémaco un competidor, en el hijo de Ulises, para el trono de Ítaca y sobre todo para la herencia que tienen del palacio, y sobre todo pretenden destruirlo. No obstante, quiero recordar también esto que hemos visto, que, bueno, pues no es para nada disparatado lo que dicen algunos autores de que no podría estar en el Mediterráneo porque si no ya habría llegado, es decir, no podría estar tal cantidad de años perdido porque se daría con cualquiera de sus islas conocidas. No olvidemos, siempre me gusta recordar un pequeño pasaje de la historia, ¿no? Y es precisamente cuando Jenofonte, a la cabeza de sus 10.000, en esa anábasis por el corazón de Persia y de Asia, ve el mar por primera vez desde los montes, llora. Llora él y lloran sus hombres, y gritan Thálassa, el mar, y lloran porque saben que están en casa. Es decir, el mar era sinónimo de hogar para cualquier griego, porque en el mar, bueno, pues podrían llegar en cuestión de días a cualquier punto conocido y desde allí, pues bueno, simplemente preguntando, llegar a su patria o llegar a cualquier isla que estuvieran buscando. Sin embargo, se mantiene, ¿no?, este patrón en la vida de Ulises y en el recorrido de Ulises de no saber a dónde va, de estar perdido y de no entender lo que ve.
el último punto en el que recala Ulises antes de acabar su Odisea, nunca mejor dicho, y que, bueno, también será el último punto que veremos antes de acabar nuestra conferencia, es el país misterioso de los feacios. El país de los feacios, nos dice Homero. Y que, como hemos dicho, bueno, pues con 17 días empujando empujando el viento desde el oeste, el Céfiro, hacia el este, llegaríamos desde esas islas atlánticas dominadas por la Laurisilva precisamente al estrecho de Gibraltar, ¿no? Y recordemos que muy cerca de ese estrecho se encontraba también la, misteriosa en extremo civilización de los tartésicos, de Tartesos, que al fin y al cabo eran fenicios, ¿no? Podemos decir que asociados durante siglos con la población nativa del lugar y que habían construido realmente un imperio en la riqueza, entre comillas, no un imperio en lo material. Y se dice que llega completamente destruido al país de los feacios porque el propio Zeus le manda un rayo, le parte la embarcación con la que huye desde la isla de Calipso, naufraga y tras 17 días de navegación, el día 18º, pierde la balsa, comienza a vagar, o podemos decir, a ser arrastrado a la deriva por el mar y llega prácticamente muerto a una costa. Una costa en la que se dice que muy cerca había olivos. Nos suena esto más familiar, ¿verdad? Que aquellos bosques brumosos, es decir, puede ser un entorno mucho más mediterráneo, por lo tanto encajaría con ese estrecho de Gibraltar y con ese enclave de Tartesos cerca de lo que hoy es Cádiz, Huelva, San Fernando, ¿no? Y que reposa sobre la sombra de uno de los olivos que se encuentra. Y que allí cae dormido, y cae profundamente dormido como aquel Gilgamesh, ¿no? Tras toda su odisea y tras toda su epopeya maravillosa, cae dormido junto a la poza en la que se baña, y viene la serpiente y se come el secreto de la inmortalidad de aquella planta. Bueno, pues de una manera comparada podemos decir que sucede lo mismo. Se duerme Ulises a la sombra de ese olivo y despierta al poco, con el sonido de unas jóvenes jugando a la pelota. Se levanta y va a su encuentro para pedirles ayuda y todas huyen despavoridas porque es un náufrago. El hombre es un anciano, ya han pasado 20 años, desde que abandona su hogar, con el pelo largo, canoso, con la barba larga y descuidada, completamente demacrado. Y se dice que la única mujer que permanece en pie, ¿no?, escuchando a Ulises, es Nausica. Nausica era hija del rey de los feacios. Era hija del hombre que gobernaba, ¿no?, en este misterioso país. Y se dice que, bueno, pues tras relatarle todo lo que ha vivido en esa odisea maravillosa e increíble Ulises, Nausica reconoce, sin saber quién es, pero reconoce la grandeza en ese personaje. Y acepta que le siga hacia el Palacio Real, pero que le siga de una manera comparable a la que él hubiera pensado, es decir, con un ardid. Sígueme desde lejos, sigue mi carro real desde lejos para que los marineros no digan ahí va la hija del rey, ahí va Nausica para casarse con un extranjero. Es lo que dice literalmente, ¿no? Pasa esa noche en la hospitalidad de los feacios, en el interior del palacio, bueno, pues comiendo y bebiendo, disfrutando de los manjares después de tantas penurias, al lado del rey Alcínoo de los feacios. Y en cierto momento llega un Aedo ciego, es decir, llega un poeta, un relator, un cantor de hazañas y de epopeyas, y comienza a contar, sin que nadie lo hubiera previsto, la historia de la guerra de Troya. Y allí está Ulises, sin que nadie sepa que es Ulises. Pero la guerra de Troya es una gran hazaña que se va cantando ya por el Mediterráneo. Y se dice que Demódoco comienza a relatar la lucha que tienen Ulises y Aquiles. Y que en ese momento Ulises, sorprendido y conmovido y sin esperárselo, se tapa el rostro con un manto de púrpura tírea, intentando que el rey no vea las lágrimas que está derramando, pero el rey lo percibe. Y que más adelante, ¿no?, que posteriormente, ese Aedo ciego, ese Demódoco, sigue contando la historia y cuenta después el asedio de Troya y la muerte de los principales actores de esa escena, ¿no?, y las penurias que pasan y la sangre derramada. Y en ese momento se dice que Ulises no puede contener la pena y que rompe a llorar como una mujer que ha perdido a su esposo, se dice, ¿no? Y que en ese momento el rey Alcínoo le pregunta: dime sin mentiras quién eres, y Ulises revela quién es realmente. Es Odiseo, es el compañero de Aquiles, es el compañero de Áyax, él estuvo en Troya, y esa historia que se está contando es la historia de su propia vida. De manera que la Odisea, al igual que la Eneida, es el relato que hace Ulises al rey Alcínoo durante toda una noche, contándole el viaje que ha realizado desde la guerra de Troya hasta ese punto. Al igual que Eneas le cuenta toda su aventura y todo su periplo, ¿no?, a la reina Dido de Cartago, y ese precisamente es el relato de la Eneida. Pues sucede lo mismo con la Odisea.
La única manera que tenía de volver a su hogar realmente estaba completamente perdido, no sabía dónde estaba. La única manera que tenía de volver a su hogar era utilizando una herramienta mágica. La herramienta mágica eran los barcos feacios. Se dice que eran barcos con... los barcos de Tarsis también se los llama, ¿no? Los barcos fenicios, al fin y al cabo, que se supone que tenían unos conocimientos de navegación tales, y unos conocimientos de navegación, bueno, pues tan extendidos y realmente tan avanzados para la época, que se dice incluso que podrían navegar sin timón, pues una exageración, ¿no? Podían navegar sin timón y sin cartas de navegación porque conocían el intelecto humano y sabían lo que pensaba y lo que sentía en todo momento el timonel, ¿no? Bueno, pues efectivamente, durante la noche montan a Ulises en uno de esos barcos feacios, ya después de conocer quién es, todos conmovidos, contritos por el llanto, por descubrir que él era un superviviente de Troya, lo montan en uno de esos barcos, le dan una pócima para que no recuerde el trayecto, para que no sepa esa especie de tecnología punta, ¿no?, que tenían para navegar y que nadie conocía excepto los feacios, lo montan, como decimos, en ese barco y lo dejan en el espacio de una noche, solamente lo dejan en las playas de Ítaca. Por fin Ulises llega a su hogar. Pero lo que se encuentra en Ítaca, y este es el último punto, ¿no?, que abordaremos, porque no sucede nada más después, sino que acaba el libro de la Odisea, lo que sucede en Ítaca es algo muy diferente de lo que se podía imaginar nuestro protagonista Ulises. Hemos de decir también que va con el corazón roto, de nuevo, porque al fin y al cabo, aunque nunca estuvo muy enamorado de Calipso, y con Circe, bueno, pues simplemente fue algo fortuito, se dice que con la propia Nausicaa, a pesar de que no pasó nada, a pesar de que no hubo ningún acercamiento, podemos decir, erótico, ¿no? Pero se dice que ella comenzó a amarlo, y que cuando se despiden lo hacen con estas palabras: Salud, huésped, y allá en tu tierra paterna algún día te acuerdes de mí, que a mí la primera me debes la vida. Nausicaa, hija del magnánimo Alcínoo, así lo haga, ahora Zeus el que truena, el esposo de Hera, que me deje ver el día del regreso y llegar a mi casa, que yo también allí, como a un dios, a ti mis plegarias, a ti, que me diste la vida, te rinda todos los días, muchacha. Y cuando llega a Ítaca, realmente lo que se encuentra y de nuevo el punto en el que se vuelve a romper su corazón es cuando ve a su perro Argos. Se dice que era un cachorro, casi recién nacido, ¿no?, cuando abandona su hogar y parte a Troya, a la guerra, y ahora se lo encuentra moribundo, abandonado de todos los que viven en el palacio, sobre un montón de estiércol lleno de garrapatas, como decimos, completamente esquelético, y que nadie realmente lo reconoce. Porque algo que no hemos dicho es que Atenea transmuta la apariencia de Ulises en la de un mendigo andrajoso para que al regresar a Ítaca esos pretendientes no lo ataquen, es decir, no acaben con su vida. De manera que lo único que ven los que viven en el interior del palacio es un mendigo andrajoso que llega pidiendo limosna. El único ser que reconoce a su amo, que reconoce a Ulises, es Argos. Y se dice que cuando está llegando al palacio, ¿no?, y ve a su perro moribundo sobre ese montón de estiércol, Argos lo mira, Argos mueve su cola, Argos le lame la mano y Argos inmediatamente después muere. Y se dice también que es uno de los pocos momentos, prácticamente el único, en el que Ulises llora. Y que Ulises, viendo a su perro, que acababa de morir delante de él y que era el único que lo había reconocido y que lo había esperado con una fidelidad absoluta durante 20 años, se enjugó rápidamente una lágrima que caía para que nadie se diera cuenta de que lloraba por un perro que en principio no le debería importar porque era, como decimos, un mendigo andrajoso. Y bueno, pues es una de las escenas más emotivas, ¿no?, también de la Odisea, y recogida por esa última película que se ha hecho con Ralph Fiennes, bueno, pues sobre el regreso de Ulises a Ítaca. La siguiente persona que descubre quién es Ulises realmente y que descubre que ese mendigo no es tal, sino que es el rey de Ítaca, es Eumeo. Es el porquero, es el más humilde de los hombres que habitan en palacio, ¿no?, o que habitan en las tierras colindantes de palacio, el que custodiaba y cuidaba los cerdos del rey. Y se dice que, bueno, conversando con él, demuestra Eumeo realmente una pasión casi divina, ¿no?, por su señor Ulises, y que se dice que lo echa de menos, y se dice que el momento en el que él regrese, a pesar de que han pasado 20 años, lo seguirá aclamando como rey, y seguirá siendo su fiel servidor, y en ese momento Ulises dice: pues aquí lo tienes, yo soy tu rey, yo soy Ulises. La siguiente persona que descubre en palacio que realmente es Ulises es Euriclea.
Es una sirvienta que lo había criado de niño y que lo conoció porque en el momento de lavarle los pies, ¿no? Signo de hospitalidad en todo el Mediterráneo antiguo, en el momento de lavarle los pies le vio una cicatriz. Una cicatriz que ella conocía muy bien y una cicatriz que le hizo un jabalí en una cacería cuando era joven. Cuando lo ve, realmente reconoce a Ulises y no dice nada, pero los dos saben quién es Ulises. La única que queda, por tanto, por saberlo es Telémaco, bueno, su hijo Telémaco, y la única, sobre todo, Penélope, ¿no? Que ya había tenido sueños durante ese tiempo, que ya había visto a Ulises, entre comillas, como tal, ¿no? Pero había recibido mensajes del regreso de Ulises. Y se dice que tuvo un sueño en concreto en el que había 20 gansos, bueno, pues que ella se complacía de verlos alrededor de ella, y que inmediatamente un águila bajó del cielo, rompió sus cuellos, los mató a todos y se posó sobre una viga de la casa, y que el águila le habló con voz humana y le dijo: yo soy Ulises, tu marido, y yo regresaré un día a tu casa. Sin embargo, Penélope no sabía si eso era un sueño revelado o si era un engaño de los dioses. Los antiguos consideraban que los sueños, perdón, podían tener dos vías o venirnos de dos vías, ¿no? Una era el elefairomai, perdón, es decir, los sueños que no eran del todo ciertos, los sueños que eran engañosos, los sueños que eran solamente de fruto de nuestro propio deseo, y los que venían, realmente los que emanaban de kraino, bueno, pues de un adjetivo que realmente significa lo que se realiza, ¿no? Lo que llega a llevarse a cabo. De tal manera que decían que los sueños engañosos venían en una superficie de marfil, por comparación de este verbo con la palabra elefas, elefante también posteriormente, y marfil en griego, y kraino se decía que venían sobre una superficie de cuerno, ¿no? Porque se parece la palabra a keras, que es la palabra griega para cuerno. Bueno, pues dudaba si ese sueño había venido del marfil o había venido del cuerno hasta el momento en el que los pretendientes deciden tener una especie de enfrentamiento jocoso con el arco de Ulises, ¿no? Y deciden que, bueno, a ver quién es más fuerte, a ver quién es más audaz, y consigue atravesar 12 anillas de 12 hachas que hay colgadas del techo con una sola flecha, solamente con un intento, y bueno, pues el que gane será el más capaz de todos ellos, ¿no? En ese momento llega el propio Ulises, que es como decimos, un mendigo andrajoso irreconocible, y en medio de los pretendientes, que además lo maltratan, que además lo desprecian, que incluso les llegan a arrojar el hueso de la pata de un toro, se le dice, ¿no? Comparable a aquella historia que pasó con la diosa Ishtar y Gilgamesh, ya lo vimos, pues toma el arco. Dicen: déjenme probar un segundo. Toma su arco, es su arco con el que él cazaba con su perro Argos. Y con un solo intento, a la primera, consigue atravesar las 12 anillas. Inmediatamente después se desata una carnicería absoluta, acaba con la vida de todos los pretendientes. Se dice que el primero de ellos, bueno, muere mientras estaba bebiendo vino, ¿no? De una crátera. Y bueno, se le acerca a Ulises y le dispara una flecha en la garganta. Bueno, pues efectivamente la escena posterior al encuentro con los pretendientes es muy agresiva, es muy violenta, y es uno de los pocos momentos en los que en la historia de Ulises la sangre se derrama antes que hacer el uso de la inteligencia. Y bueno, pues fueron cayendo uno por uno todos los pretendientes que habían consumido su hacienda y que habían osado siquiera pensar yacer con su esposa. Una esposa además que le fue fiel en todo momento, y que resistía las propuestas de estos pretendientes diciendo que, por favor, le dejaran tan solo acabar un sudario, tejiéndolo, ¿no? Y que cuando acabara de tejer ese sudario, podría decidir con quién se casara. Lo que nadie sabía, ¿no? Lo que saben ustedes, pero de los pretendientes nadie, es que por la noche deshacía lo hilado para que la construcción o la confección, mejor dicho, de ese sudario fuera eterna hasta que llegara su marido Ulises. Y así es efectivamente como se produce el encuentro feliz y el encuentro que tanto había buscado constantemente, con ese dolor por el día del regreso, el propio Ulises, ¿no? Con su esposa Penélope, que lo vemos aquí en esta película que apenas tiene 1 año y medio. Yo todavía no la he visto, no sé, no puedo hablar de ella, pero bueno, he recibido críticas encontradas, ¿no? Positivas y negativas, sobre todo con respecto al final, que, como digo, no lo he visto, pero bueno, ahí están. Acabaré esta conferencia apuntando a aquello que perfilábamos en el comienzo de esta, que es que Ulises es un ser completamente, podemos decir, poligonal. Tiene una cantidad de caras y una cantidad de facetas y una cantidad de rasgos a los que podemos aproximarnos infinita prácticamente. Esto ha hecho que, como hemos dicho, se convierta en un héroe del siglo XXI. Alguien que prefiere la mentira
a la muerte, aunque sea una muerte honrosa, aunque sea una muerte por honor, prefiere mentir para sobrevivir, para llegar a ver a su mujer. No busca la gloria, solamente busca, como decíamos, volver a besar la cabeza de su hijo Telémaco. Y como decimos, pues en la literatura posterior, desde Dante Alighieri y los poetas italianos posteriores, pues se aborda esta imagen. Algo muy curioso es que pudiéramos reflexionar sobre realmente quién es Ulises. Si es el que mata al bebé Astyanax tirándolo de las murallas de Troya, si es el amante o el marido realmente enamorado de su esposa, que durante 20 años está recordándola hasta que la encuentra, si es el padre dedicado que no deja de pensar en ningún momento en su hijo Telémaco, incluso en su perro Argos también, ¿no? Si es el rey preocupado por su patria, que también se preocupa por sus compañeros, ¿quién es realmente Ulises? O si Ulises, en la línea que apuntaba el profesor Bernardo Subirón, ¿no? En una de sus conferencias, si realmente quizá Ulises sea el Ulises de Dante, el que se encuentra cuando bajan a los infiernos, ¿no? Y su llama tilila levemente y se encuentran que realmente lo que él quería era viajar y que llegar a Ítaca era solamente una excusa. Llegar a Ítaca era solamente, como decimos, la excusa para poder hacerse a la mar y echa de menos ese tiempo que estuvo con sus compañeros y echa de menos esa travesía inmensa que hizo en principio por el Mediterráneo, ¿no? O quizá sea Ulises, el Ulises del poeta Pascoli, que en sus versos que vemos aquí, los Poemi Coniugali, unos poemas, bueno, del principios del siglo XX, nos relata una historia completamente diferente de Ulises, en la que después de llegar a Ítaca envejece al lado de su mujer, pero que empieza a ver los días caer, ¿no? Detrás del horizonte marino y que un día ya completamente dominado por el hastío empieza a echar de menos ese tiempo pasado. Y empieza a echar de menos el tiempo en el que era célebre y en el que construía sus propias leyendas. Empieza a echar de menos a sus compañeros y a Circe la maga. Empieza a echar de menos a Calipso. Empieza a echar de menos el mar. Empieza a echar de menos incluso las penurias porque realmente eran las que le hacían sentir vivo más que aquella seguridad absoluta vivida en los brazos de su esposa. Y se dice, nos cuenta Pascoli, que ese Ulises inventado por él, ¿no? Que al fin y al cabo retoma la figura original de Ulises, se hace de nuevo a la mar cuando ya es un anciano decrépito sin fuerzas prácticamente, y que vuelve a los mismos lugares en los que fue feliz un día de joven, en los que lloró un día de joven, en los que perdió a sus hombres un día de joven. Y se dice que vuelve a la cueva de Polifemo, pero que no encuentra a nadie, que ya no hay cíclopes, que Polifemo ya murió y allí no hay nadie, que vuelve a los riscos de las sirenas, pero que ya no hay sirenas, y que justo cuando empieza a gritar y a decir a las sirenas, a esos propios monstruos, ¿no? De los que un día huyó, a decirles ¿quién soy yo realmente? ¿Quién es Ulises? En ese momento el barco naufraga, Ulises muere y la marea lo arrastra por inercia hasta una isla cercana en la que vive una ninfa de trenzas largas y doradas que es Calipso. Y se dice que ya anciano y ya muerto, buscando esas hazañas que tuvo en la juventud, pero que no las podía volver a vivir porque algo que no podía conquistar era el tiempo perdido, llega muerto a las costas de Calipso y que Calipso, al verlo, le dice lo siguiente. La ninfa lo vio en la orilla, quebrantado al héroe, al anciano náufrago. Estaba allí sobre la arena, blanco y desnudo, con los brazos abiertos. Y ella, la de trenzas hermosas, no gritó. No dijo nada. Inclinó sobre él su rostro divino y sus largos cabellos de oro. Le cubrió el pecho, le cubrió los ojos, para que el sol no viera su derrota. Oh, errante Ulises, dijo al fin llorando, mejor hubiera sido que no hubieras partido. Aquí tenías la paz, aquí la sombra y mi amor, que no sabe de la muerte. Pero él no escuchaba, él estaba mudo, y el mar, a lo lejos, seguía bramando. Es decir, el personaje de Ulises es tan rico que incluso escritores del siglo XX como este Pascoli, ¿no? O el propio Constantino Cavafis se aproximan a su figura. Y no me gustaría acabar esta conferencia sin hacer referencia a este personaje, ¿no? A este escritor Cavafis, que escribió uno de los poemas, creo yo, más emotivos y más hermosos que se han compuesto en la historia de la humanidad y en el que compara a esa isla de Ítaca realmente con el destino al que va Ulises, pero con el destino al que vamos todos nosotros, y que es un símil de la vida misma y de la muerte, ¿no? Pero de una muerte que, bueno, pues se toma como algo inevitable y no como una amenaza. Y acabaré, como digo, esta conferencia leyendo esos versos maravillosos de Cavafis que dicen de la siguiente manera. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo.
colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Poseidón no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca el cuerpo y el alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Poseidón no encontrarás a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie delante de ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas en que entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas, nácares, ébanos, ámbares y voluptuosos perfumes de todas clases. Todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Pero no tengas prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla, rico por todas las vivencias de tu viaje, pero sin esperar que Ítaca te vaya a ofrecer más riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya nada más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en sabio, y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de todas las Ítacas. Muchas gracias.